Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en YouTube, en Facebook, en las plataformas digitales de La Silla Vacía. Déjennos sus comentarios por acá. Suscríbanse al canal, activen las campanitas. Hoy vamos a hablar de cómo aterriza Colombia en el nuevo mundo dominado por Estados Unidos, sobre todo en América Latina, con la presidencia muy cercana a los republicanos de Abelardo de la Espriella. Estamos desde la redacción. María José Restrepo está en Londres y está cubriendo a Colombia en el mundo y a Colombia en su nueva irrupción en el mundo. ¿Qué más, María José? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo van? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Caliente, dicen? Caliente. Un verano duro nos ha tocado. La nota que firmas, que publicamos esta semana en lasillavacía.com se titula con De la Espriella aterriza la doctrina Donroe de Trump en Colombia. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esta doctrina Donroe, de por qué aterriza con el nuevo presidente y qué significa un viraje. Pues es que creo que no podía ser un viraje más extremo en política internacional, ¿no? Total. Y es que pasamos de una relación tensa con Estados Unidos entre Petro y Trump, que ha terminado con el presidente metido en la lista Clinton, con una visita que se organizó de último minuto para mejorar las cosas y calmar un poquito la guerra de tweets en la que estaban metidos, a un presidente que ha donado incluso a las campañas de Donald Trump, que es súper cercano a los republicanos en la Florida y que le habla a Trump en el lenguaje que le interesa, de lucha contra las drogas, de seguridad. Sí, sí, de hecho es que uno no puede como, para darle la magnitud a la crisis de la relación en estos últimos 4 años, creo que desde la pérdida de Panamá, cuando hace más de un siglo, ¿no? 120 años, cuando Colombia perdió al Istmo por presión de Estados Unidos. No había una tan mala relación entre ambos, ¿no? No solamente está Petro en la lista Clinton, Colombia termina siendo como desertificada parcialmente, todo estalla con el tema de los vuelos de deportados y luego hay como una reconciliación tensa todavía y una vigilancia muy intensa de Estados Unidos, que además hizo algo que un poquito el Centro Democrático en el gobierno de Iván Duque había hecho allá, y era tomar partido en las elecciones. Cuando estaba Iván Duque, Pacho Santos, que era embajador en ese momento, creo que tomó partido. Ahora lo hace muy abiertamente el presidente de Estados Unidos con la llegada de la Espriella. Entonces, ¿qué es la doctrina Donroe? Pues Daniel, es un tema que se empezó a adoptar desde noviembre del año pasado. Oficial, la doctrina Monroe de James Monroe es una doctrina de Estados Unidos del siglo XIX. El quinto presidente saca esta línea de políticas para evitar que las potencias europeas entren al hemisferio occidental, específicamente a Latinoamérica. Y lo que hace Trump en su administración en noviembre del año pasado es sacar una estrategia nacional de seguridad que tiene un capítulo específico llamado Hemisferio Occidental, básicamente Latinoamérica, y juega un poquito con esa misma narrativa de este es mi hemisferio, mi patio trasero, como les gusta llamarnos. Em, Nadie más se puede meter acá y lo que vamos a hacer en este hemisferio es básicamente fichar aliados en los temas que nos interesan. Eso queda en la doctrina, en la estrategia de seguridad del año pasado, y lo que ha hecho desde entonces Trump es encontrado estos aliados en la región que le sirven para esa agenda que tanto le interesa. Claro, entonces la doctrina Donroe se construye por Monroe y Don de Donald, entonces queda Donroe. En el momento de la doctrina Monroe, pues el continente y los estados-nación del continente y el territorio de Estados Unidos se seguía como alineando. Está ahí la guerra con España en Cuba. Está todo el tema de los territorios que Estados Unidos le quitó a México, y está ese intervencionismo directo, ¿no? Que creo que es como la clave, es como aquí nosotros nos vamos a tomar unas atribuciones de poder actuar dentro de sus territorios, quieranlo o no, según los intereses que son nuestros, ¿no? El mejor ejemplo es la captura en ese operativo, pues que salió muy bien del lado de Estados Unidos para agarrar a Nicolás Maduro en Venezuela.
Exacto, y ya habían empezado, pues bueno, el mejor ejemplo es el que mencionas de la captura de Maduro, pero ya habían empezado con otras estrategias, por ejemplo, el bombardeo de lo que ellos llaman narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, que varias organizaciones de derechos humanos han llamado ejecuciones extrajudiciales, porque simplemente se está señalando a una serie de barcos en los dos mares como narcotraficantes y los están bombardeando, básicamente sin ningún juicio. Em, y se les estaban acercando a países que, digamos que les hablan el mismo idioma. Entonces empezaron con el gobierno de Milei hablando de temas económicos, hubo un rescate económico de Argentina que venía con una inflación gigantesca y con una deuda muy grande. Después empezaron a hablar con José Antonio Cast en Chile de explotación minera, que es un tema que se mueve mucho en Chile y que estaban necesitando mucho después de su guerra, Estados Unidos estaba necesitando mucho Sí. después de la guerra comercial con China. Empiezan a hablar con Nayib Bukele, que tiene este sistema de megacárceles en El Salvador, y básicamente hacen un trato en el que le pagan a Nayib Bukele una plata, $14.000, para recibir deportados sin Más de importar la 14.000 nacionalidad. dólares. 14.000 Más de dólares, 14 sí, mil dólares, tantito. sí. Creo que son, pues no sé, en un envío inicial eran cerca de 5 millones de dólares. ¿No? El acuerdo completo debe ser más grande. Sí, Em, eh, perdón, y, es como 14,6 millones, perdón, sí. y también a Panamá, del canal de Panamá sacan a una empresa china que controlaba uno de los puertos en las puntas del canal, ¿no? Y esa es la misma estrategia que están haciendo, por ejemplo, en Argentina, sacando a esa injerencia china. Pues ellos tienen esta guerra comercial, empezaron a hablar de aranceles, después se bajaron un poquito los humos cuando Trump estuvo allá, pero ese es el principio de la Donroe, ¿no? Sacar a las injerencias extranjeras, especialmente a las que son potencialmente rivales de Estados Unidos. Listo. Y pasamos de un presidente que desde Nueva York, en plaza pública, llamaba a las tropas estadounidenses a no obedecer a Trump en el tema de la guerra en Gaza, a Abelardo de la Espriella, que así se refiere a sus primeros contactos con Donald Trump. Hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el Uy, presidente Donald Trump, bien. y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria. Entonces, María José recibió el apoyo de Trump entre primera y segunda vuelta después de haber ganado de haberle ganado a Iván Cepeda en la primera vuelta, no con la mayoría de los votos y por eso hay una segunda vuelta. Luego están en contacto permanente. Abelardo amenaza a políticos en la mitad, los intimida, los que podrían apoyar a Gustavo Petro con que les van a quitar la visa. Y, y es que tenemos a un presidente que tiene una relación de cercanía sin precedentes con Estados Unidos, ¿no? Sí, y ahí lo que nos han contado y la reportería que hemos hecho es que es una estrategia que venía desde antes de la primera vuelta de los gringos. Ellos estaban calculando si darle un apoyo abierto a alguno de los dos candidatos de la derecha. En ese momento estaban Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por el uribismo, pero ellos deciden no meterse y digamos que en Estados Unidos y reporteamos cuando había ese como competencia por el guiño de Trump. Finalmente, los gringos estaban un poco reticentes a apoyar a Abelardo porque carga con unas sombras muy grandes de algunos de sus defendidos en el pasado, por ejemplo, Alex Saab, el empresario barranquillero que es testaferro de Nicolás Maduro y que está esperando juicio en Estados Unidos. Entonces no se querían meter de una con este candidato que cargaba esas sombras, pero Abelardo tiene unos apoyos muy grandes en el Partido Republicano, especialmente de los congresistas de la Florida. Reporteamos como él donó $96.000 al Partido Republicano desde el 2018, varias campañas, y hay un nombre clave que es la congresista por la Florida, María Elvira Salazar. Entonces aquí tengo a Abelardo. María Elvira, aquí la tengo a María Elvira Salazar, que es la que está a la izquierda, es representante a la Cámara por el Estado de la Florida en el Congreso de Estados Unidos. El que está atrás es Christopher Landau, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, llamado, no sé si él se llama a sí mismo o así le dice la gente, y quita visas. Y ahí está la primera dama electa, bueno, no sé si se dice así, pero la señora Pineda. En lo que parece ser como la mansión de 5 millones de dólares de Abelardo en Miami. Florida. Sí. Y son esas donaciones. Abelardo le donó directamente a las campañas de María Elvira Salazar desde el 2018, $92.000, que en términos
en términos honestos, es muy poca plata para las campañas de Estados Unidos, pero 92.000 dólares no tengo yo en el bolsillo para andar donando a políticos extranjeros, si me preguntas. Sí. Y es a través de esos contactos que se empieza a acercar al Partido Republicano, que se empieza a acercar pues a personas cercanas a Donald Trump en la Casa Blanca y finalmente logra la adhesión después de segunda vuelta. Claro, y De primera vuelta, perdón. la logra tras haber ganado. A Trump, creo que lo ha dicho miles de veces, le encantan los ganadores y era muy claro que además después de la derrota tremenda de Paloma Valencia, Abelardo era el candidato como del sector más cercano a Estados Unidos. También lo tengo con pues, este tema que ha generado tanta polémica alrededor de la oposición de Iván Cepeda y Gustavo Petro, es la nacionalidad. Aquí está recibiendo su nacionalidad, la recibió en el año 2023. Tener nacionalidad gringa fue importante para Abelardo durante la campaña de María José porque era una forma en la que él dijo que, mira, aquí nacieron mis 4 hijos, o sea, los 4 hijos también tienen la nacionalidad estadounidense y hoy recibo honrado y agradecido la ciudadanía del país de las libertades, de las oportunidades. Con disciplina, constancia, somos dueños de nuestro destino. Vestido por De la Espriella Style. Abelardo de la Espriella, esa es la empresa de cosas que vende el presidente electo. Entonces, aquí hay una discusión. Varios juristas firmaron una carta diciendo que era incompatible y posiblemente inconstitucional tener la doble nacionalidad estadounidense, porque cuando uno jura en Estados Unidos debe jurar que hace como una alianza para poner sobre todas las otras alianzas que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es un poco el juramento simbólico, Sí. pero en la Constitución colombiana no hay nada que impida tener la doble nacionalidad estadounidense y es la razón por la cual Iván Cepeda le pide a todas las personas que votaron por él ¿cómo es que lo dice? No resistencia civil. Desobediencia civil. Listo, no vamos a reconocer a este gobierno hasta que renuncie a la nacionalidad. De eso tenemos otra nota de la cual les podemos hablar luego, que escribió tu colega María José Edgar Quintero. Pero Sí. así está como la relación de cercanía y el rol del quitavisas fue importante durante la campaña de Landau. Ahí te pongo el trino. Con la batiseñal. Con la batiseñal. El secretario Marco Rubio testificó frente al Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido a proteger la democracia colombiana. También ha explicado en muchas ocasiones que la visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, y que las visas negadas y revocadas son poderosas herramientas para avanzar la política exterior, para salvaguardar la integridad de la elección colombiana. Estamos mirando muy de cerca la situación. Y después vino además la captura de Beto Coral, el activista del petrismo en Estados Unidos. Beto Coral, que tenía una visa vencida, estaba en una aplicación de asilo La Siri. y por una directiva de Marco Rubio fue detenido diciendo que había violado como las condiciones de su asilo al estar participando, al estar atacando a Abelardo de la Espriella, un aliado de Estados Unidos. Sí. Y esto es una estrategia que hemos visto no solo en Colombia, pero es como Trump mete mano para apoyar a sus amigos, a sus presidentes cercanos, en contra de sus opositores internos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, que la presidenta ahora se llama Laura Fernández, es muy cercana y es de la línea política del expresidente Rodrigo Chávez. Es más, Rodrigo Chávez es ministro suyo ahorita en el gobierno. Rodrigo Chávez es muy cercano a Trump y lo que hemos visto es que a opositores políticos o incluso periodistas que son críticos del gobierno les han quitado la visa. Sí. Entonces, esta estrategia de darles garrote a los opositores internos para ayudar a sus favoritos, a sus consentidos, es algo que hemos visto en Estados Unidos y esa amenaza del quitavisas en las elecciones colombianas es un poco un guiño a la oposición de quédense quietos porque les tenemos este garrote preparado, ¿no? Claro, y lo decía Bernie Moreno, que es una especie de portavoz para la administración Trump aquí en temas colombianos. Si Gustavo Petro se porta bien en la transición de poder, es posible que salga de la lista Clinton, ¿no? Que es como Sí. la gran palanca. Pero entonces, y aquí esta nota lo que intenta entender es, bueno, ¿qué podría salir bueno y para alineado al interés nacional colombiano? Ya sabemos que alineado al interés particular del presidente hay un arma poderosa para contrarrestar a la oposición y a la crítica.
con, Sí. con la alianza con Estados Unidos. Pero, ¿qué más en las prioridades de gobierno de Abelardo de la Espriella vienen con esa nueva alianza y con la alineación a la doctrina Monroe? Pues hay dos cosas clave que incluso quedaron dentro del programa de gobierno de Abelardo, las grandes 3 páginas del programa de gobierno de Abelardo. Está el tema de seguridad, que es un tema que la Monroe habla desde el comienzo de la doctrina, y es el tema de actuar en contra de las organizaciones criminales, de darles duro a las cabecillas y sobre todo de usar todos los instrumentos al alcance de los gobiernos para evitar que se llenen de básicamente delincuentes y drogas en Estados Unidos. Entonces, eso aterriza en el programa de gobierno de Abelardo con 3 cosas en particular. Habla de una mano dura en contra de las organizaciones criminales, Sí. y ahí incluye el regreso a la extradición de los grandes capos o los grandes cabecillas de esas organizaciones, que pues es un tema para el cual vamos a necesitar a Estados Unidos. Y también habla de la mano dura en contra del narcotráfico y del regreso a la expresión aérea, que es un tema muy controvertido. Sabemos que la Corte se ha pronunciado, pero también necesitaríamos a Estados Unidos para eso. Que es justamente un poco alineado a los intereses de lo que Trump llama el escudo de las Américas, que es como la coalición de presidentes amigos en temas de seguridad. Te voy a poner aquí un pedacito largo del lanzamiento de esa cumbre. Eso fue a principios de este año en la Florida, ¿cierto? Marzo, En marzo. en el Doral, sí. Entonces, Sí. ahí todavía faltaban como personajes de este elenco que han llegado nuevos. Abelardo de la Espriella, uno, Keiko Fujimori, otra. Creo que Kast tampoco había llegado. José Antonio Kast, el presidente Ya chileno. estaba, No estoy o sea, seguro. se acaba de posicionar. Y entonces así presentó la coalición el presidente de Estados Unidos. This new alliance, the heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks once and for all. We'll get rid of them. We need your help. You have to just tell us where they are. We have amazing weaponry, as you probably noticed over the last short period of time. But I want to thank members of the coalition, most of whom are friends of mine. Few of them I just met, but most of whom are friends, many of whom I endorsed. And they took that endorsement and they went on to win big. I haven't had a bad endorsement yet, right? He says, yes. He was happy. He was a couple of points down and went up like a rocket ship, right, in Argentina. Y entonces ahí lo que queda claro es que el escudo de las Américas se convierte en el brazo operativo de esta doctrina de Monroe, y lo que espera de sus aliados, que además son bastantes. Acuérdate que el Economist lo llamó la ola naranja, haciendo referencia al muy específico color de piel de Donald Trump, pero básicamente son 11 presidentes en la región, porque desde 2023 ha habido 16 elecciones y la ultraderecha o la ultraderecha en América Latina han ganado 13 de ellas. Entonces Trump tiene de dónde escoger. Entonces, Sobre aquí, esos 11 fíjate, tengo la presidentes. gráfica del Economist que muestra como una escalerita. Perfecto. Cada ascenso es como la llegada de un nuevo presidente afín a Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí está, como el primer periodo. En el primer periodo fueron 2, ¿cierto? Se terminó ya al final de la presidencia. Biden empieza a repuntar como la ola de la nueva derecha, y desde la llegada de Donald Trump en enero del 2025, de las 7 elecciones, como decía en el video, no ha perdido ninguna, ¿no? Y como que lo señala y le dice a Milei, mira cómo estabas de contento tú, que ibas muy mal hasta que yo te ayudé, ¿no? Hay como una cercanía personal, una cercanía política, y una promesa de utilizar la fuerza letal de Estados Unidos. Solo necesitamos que nos digan dónde están. Por ejemplo, Delcy Rodríguez ya le dijo dónde estaba Niño Guerrero en Venezuela, y a ese señor, Sí. pues no sé si le dijo ella o la CIA lo confirmó, pero sí es como se plantea la posibilidad de intervenir directamente en los territorios de estos países, lo que obviamente supone una forma distinta de ver la soberanía, ¿no? O de cederla. Sí. Y por ejemplo, en Ecuador han hecho varios operativos conjuntos. Ahí no necesariamente es Estados Unidos entrando como pasó en Venezuela, pero es
operando con las fuerzas militares ecuatorianas, y es un tema que es delicado incluso dentro de los países. Y Noboa, que pues es el presidente ecuatoriano, muy cercano a Trump, muy cercano a la familia Kennedy en Estados Unidos, con todas las conexiones del mundo, acaba de perder un referendo porque los ecuatorianos rechazaron volver a las bases militares estadounidenses en su territorio. Entonces, pese a que hay resultados y pues el golpe al tren de Aragua en Venezuela no es menor, hay una pregunta grande, y es si la gente le va a jalar a esa violación o reducción de la soberanía nacional sobre sus territorios, ¿no? Claro, sí tiene unas oportunidades, y es que en un continente donde a los latinoamericanos y los países latinoamericanos les cuesta tanto la acción colectiva y los movimientos en bloque, pues una alineación de intereses alrededor de la seguridad podría ofrecer como un nuevo momento de lucha contra bandas criminales que son por definición transnacionales, ¿no? Y que ofrece como una alternativa. Realmente falta ver cómo se operativiza esto y si funciona o no. Yo entrevisté, por ejemplo, a la cabeza de la Oficina contra la Droga y el Delito aquí en Colombia, a Amado de Andrés, que es la cabeza de la oficina regional, y decía que era optimista acerca como de esta nueva ola, le hacía ilusión que pudiera haber como una mayor acción conjunta. Los resultados de eso creo que no se han visto del todo, ¿no? En Ecuador, que Noboa lleva más tiempo y logró la reelección luego de haber asumido en un periodo corto al final, no ha podido frenar el aumento tan brutal en la tasa de homicidios. Obviamente hay otros modelos que son difícilmente trasladables, como el de Nayib Bukele. O sea, te hago un cálculo de servilleta. El Salvador tiene al 2% de su población total metida en una cárcel. Si Colombia quisiera copiar ese modelo, actualmente la población carcelaria en Colombia es de alrededor de 100.000 personas. Para tener al 2% de la población, calculando a partir de 50 millones de personas, tendríamos que meter a la cárcel a 1 millón de personas. Es decir, habría que multiplicar por 10 la población carcelaria de Colombia, lo que creo que no es posible en un plazo tan corto, y el grado de abusos de derechos humanos pues sería enorme, ¿no? Pero Es el tema con El Salvador. sí, O sea, los abusos de derechos humanos que han reportado en las cárceles y en las megacárceles, pues es el gran tema con El Salvador, y la falta de transparencia sobre lo que en verdad está pasando. Ahora, Abelardo propone 4 nuevas megacárceles, ¿no? Pero de aquí a que las construya, toca ver. depende, sí, promete 7. ¿Sus 7? Ah, perdón. Sí, que Colombia no ha construido ni una en la última década, Ah. pero pues, de nuevo, esta es como la apuesta al inicio. Entonces hablamos de las oportunidades. Háblame un poco de los riesgos que las personas con las que hablaste para esta nota te mencionaban. Pues más allá de lo que ya hablamos, del tema de la soberanía, de los abusos a los derechos humanos y esta dificultad entre reconocer a terroristas y simplemente meter a la cárcel a personas o incluso asesinar a personas que están involucradas, como está pasando con las supuestas narcolanchas en los mares, hay un tema que me mencionaron como el más grave, y es que si la relación con Colombia se vuelve un asunto puramente partidista en Estados Unidos, que digamos que pese a lo que dijiste al principio de esta conversación con Duque y con el Pacho Santos como embajador en Estados Unidos, pues ahí se perdió esta relación bipartidista. Pero si se vuelve algo puramente partidista, corremos un riesgo grande, y es que acuérdate que a Trump solo le quedan 2 años. Y más allá del presidente, que pues vamos a ver qué pasa en los 2 años, puede que llegue alguien del mismo partido republicano, de la misma línea de Trump. Ahí tenemos que ver qué pasa. Hay un riesgo aún más cercano, y es el tema de las elecciones de medio término. Sí. Entonces, en noviembre de este año se va a elegir a la totalidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a 33 de los 100 senadores. Entonces hay un recambio grandote de congresistas, y eso para nosotros es clave, no solamente por las relaciones que puedan llevar con políticos colombianos, como pasó en el caso de Abelardo y lo que hablamos con María Elvira, pero porque son las comisiones de apropiaciones en el Congreso las que escogen o deciden más bien el monto que se le manda a Colombia en ayuda económica. Entonces, sí corremos con la
fortuna o mala fortuna de tener enemigos en esas comisiones de apropiaciones, es muy probable que nos recorten la plata que nos están mandando, ¿no? Y eso es exactamente lo que le pasó a Petro con la Comisión de Apropiaciones de la Cámara, que tenía una mayoría republicana, y de estos republicanos cubanoamericanos que son muy duros contra la izquierda latinoamericana, y recortaron en un 10% el monto que le mandan a Colombia. Entonces eso es el riesgo más cercano y podría pasar tan pronto como en noviembre de este año. Claro. Otro de los riesgos que te mencionaban era, creo que era Michael Shifter, que dirigía un centro de pensamiento allá en Washington que se llama el Diálogo Interamericano. Es que si bien al arranque los intereses de política exterior de Trump en América Latina y de Abelardo en el mundo están alineados, ¿cierto? Puede haber momentos en los que Colombia pierda la independencia y el presidente de la estrella quiera hacer algo distinto a como lo propone Estados Unidos y entre como en un choque donde la alianza en el pasado y las alianzas que tiene Trump como que se han debilitado y tú pasas de ser el mejor amigo a ser totalmente humillado, ¿no? Como a los Zelensky, le pasó a Iván Duque un poquito en su presidencia cuando fue allá a Estados Unidos, ¿no? Que Colombia en su pérdida de soberanía no puede representar y aplicar bien sus intereses porque tiene la presión estadounidense. Claro, y además es que eso es un Trump que pasa, que es un presidente muy volátil, ¿no? Y es algo que venimos reporteando incluso para otras notas, la misma decisión de a quién apoyar en la campaña colombiana. Es un presidente que tiene esta agenda muy específica y tiene estos amigos muy seleccionados, pero en algún momento y por cualquier situación puede que simplemente decida no aguantarlos más y casi que terminar con sus amigos, y eso deja a Colombia muy mal parado, especialmente si no tenemos un respaldo de apoyos en Washington, en forma de congresistas, en forma sí, como lobistas organizados. Nos deja muy expuestos a esos cambios, digamos, de humor del presidente norteamericano, ¿no? Muy bien, María José. Colombia entra de lleno a la doctrina Monroe. ¿Se me quedó algo por fuera? No, yo creo que Muy la bien. tenemos. Muy bien. María José Restrepo cubre la relación de Colombia en el mundo, que cambia dramáticamente con la llegada de este nuevo presidente. Muchas gracias, María José. Gracias por invitarme, Daniel. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo por aquí en este espacio. Suscríbanse, activen la campanita, manden comentarios y nos vemos con más contenido esta semana. Chao. En el Congreso. El presidente Gustavo. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.